Existen relatos que resuenan a través de la historia, algunos de los cuales son tan escalofriantes que permanecen grabados en nuestra memoria colectiva. Estas historias, impregnadas de brutalidad y oscuridad, a menudo involucran figuras de gran poder que cometen actos tan perturbadores que desafían la creencia. Una de estas historias es la de una princesa cuyas frías y despiadadas acciones sorprendieron al mundo, un acto tan inimaginable que es tanto desgarrador como grotesco en su crueldad. Esta es la historia de una mujer que, en un giro retorcido del destino, se convirtió en la villana de su propia narrativa. La princesa que alimentó a su propio bebé a los lobos y sonrió mientras lo hacía. Es un acto tan bárbaro que casi parece un mito, una historia distorsionada creada para servir de advertencia a aquellos que ascienden al poder. Pero esta historia es real, tan real como la tragedia que se desarrolló a manos de esta realeza. Esta mujer no era una princesa cualquiera. Su nombre aún se susurra entre los pasillos de la historia, aunque pocos están dispuestos a hablar de sus hechos en detalle. Para entender por qué hizo lo que hizo, debemos mirar primero las circunstancias que moldearon su vida y el entorno que la llevó a tomar una decisión tan horrible. Es esencial ir más allá de lo obvio y examinar las fuerzas que influyeron en la decisión de esta mujer de cometer uno de los actos más horribles que se puedan imaginar, un acto que definió su legado para siempre. Fue durante la Baja Edad Media, una era caracterizada por la intriga política, las traiciones y las alianzas cambiantes, cuando comenzó la historia de esta princesa. El período estaba lleno de guerras, con los monarcas luchando por mantener su poder y sus tronos. Era una época en la que las líneas de sangre lo eran todo, y el futuro de una dinastía dependía de la supervivencia de los herederos. Sin embargo, en este mundo turbulento, la princesa en el centro de nuestra historia nació en una familia dividida por sus propias ambiciones y rivalidades. Su linaje, aunque real, estaba lejos de ser una fuente de estabilidad. Estaba lleno de drama, luchas de poder y, en última instancia, violencia. La familia de la princesa no era ajena a los actos despiadados. Su padre, un rey, que alguna vez fue un gobernante poderoso y carismático, había perdido gran parte de su autoridad debido a su mal juicio, decisiones imprudentes y una serie de fracasos personales. Su reinado estuvo marcado por disturbios políticos, con facciones luchando por el control dentro del reino. Su incapacidad para mantener el orden dejó a sus hijos enfrentando las consecuencias de sus acciones. Crecer en un entorno así le enseñó a la princesa, desde temprana edad, que el poder no se da, debe tomarse. Pero no fue solo la inestabilidad política lo que la moldeó, también fue la naturaleza fría y calculadora de quienes la rodeaban. La madre de la princesa, una mujer cuya ambición superaba incluso la de su esposo, jugó un papel crucial en la formación de la visión del mundo de su hija. La reina no tenía tiempo para sentimentalismos ni afecto. Sus prioridades eran claras: asegurar el poder y la riqueza para ella misma y sus hijos, incluso si eso significaba recurrir a los métodos más extremos. Sin embargo, la princesa no era una participante pasiva en las maquinaciones de su familia. Era una mujer de inteligencia increíble, que rápidamente se dio cuenta de que la clave para sobrevivir en este mundo brutal no solo era el poder, sino el control. Y el control no solo venía de las alianzas, sino también de eliminar a aquellos que representaban una amenaza. A medida que crecía, la princesa se convirtió en una figura temida, conocida por su naturaleza manipuladora
y su habilidad para orquestar esquemas mortales a puerta cerrada. Sin embargo, se mantenía bajo el radar, nunca exponiéndose completamente al ojo público. Esta naturaleza calculadora la llevaría eventualmente a tomar una serie de decisiones que alterarían para siempre su destino y el de su familia. Para entender plenamente la gravedad de sus acciones, debemos primero mirar el momento clave que preparó el escenario para el evento horrible por el cual sería recordada. Durante su juventud, la belleza de la princesa se hizo bien conocida en todo el reino. Muchos la admiraban por su encanto, inteligencia y gracia. Sin embargo, estas cualidades superficiales eran engañosas. Bajo la superficie, la princesa albergaba un profundo resentimiento por la vida en la que había nacido. No era una joven ingenua, esperando ser conquistada por un noble pretendiente. En cambio, tenía una mente fría y calculadora que le permitía reconocer las debilidades de los demás y explotarlas en su beneficio. Su matrimonio con un poderoso noble formaba parte de una estrategia más amplia para asegurar el lugar de su familia en la cima de la jerarquía. Esta unión no se basaba tanto en el amor, sino en la consolidación del poder. Sin embargo, la relación pronto se deterioró. Su esposo, una vez una figura poderosa, comenzó a caer en desgracia. Su influencia menguaba a medida que las mareas políticas cambiaban. Se volvió cada vez más impotente e incapaz de protegerla a ella o a sus hijos de las crecientes amenazas que se cernían sobre ellos. Fue durante este tiempo que la princesa se encontró embarazada de su primer hijo. El nacimiento del heredero debía ser una ocasión alegre, pero para ella era un recordatorio constante de la naturaleza frágil del poder. Los hijos no solo eran seres queridos, eran herramientas que se utilizaban en el juego de los tronos. Si la princesa iba a sobrevivir, su hijo debía ser visto como un heredero legítimo, un futuro gobernante a su imagen. Pero las cosas tomaron un giro oscuro. Su esposo, ya debilitado, se volvió más vulnerable a los enemigos ambiciosos que los rodeaban. La princesa pronto se dio cuenta de que su hijo se estaba convirtiendo en una pieza más del juego de supervivencia. Comenzaron a circular susurros de traición. La princesa temía que su propia posición y el futuro de su familia estuvieran en riesgo. La desesperación la llevó a la locura. La princesa llegó a creer que la única manera de asegurar el futuro de su familia era eliminar cualquier amenaza potencial, sin importar el costo. Tomó una decisión que la perseguiría para siempre. En un retorcido acto de crueldad, alimentó a su propio bebé a los lobos, sabiendo muy bien que nadie se atrevería a desafiarla. Fue un acto calculado y despiadado, nacido de un deseo implacable de poder y control. ¿Qué la llevó a hacerlo? ¿Fue miedo a perder todo lo que había logrado? ¿O fue algo más primitivo, una necesidad de afirmar su dominio sobre quienes la rodeaban? Cualquiera que haya sido la razón, la decisión de la princesa sacudió el reino. Nadie podía entender cómo una madre podía cometer tal acto, especialmente una que alguna vez fue vista como un faro de esperanza y gracia. Pero para la princesa, la sonrisa en su rostro, mientras los lobos devoraban a su hijo, no era de locura, sino de triunfo. Había hecho lo que debía hacer. El juego de los tronos era implacable, y ella lo jugó mejor que nadie. El acto que la princesa cometió ese día perseguiría su legado, pero también marcó el comienzo de una nueva fase en su vida, una de total dominación. Para muchos, tal atrocidad habría resultado en indignación pública, rebelión y quizás incluso la pérdida de poder. Pero en su caso, pareció tener el efecto contrario. La princesa,
que ya había pasado sus años cultivando una reputación de despiadada, ahora era percibida como una figura intocable. Sus acciones, aunque monstruosas, fueron vistas por muchos como una demostración de hasta qué punto estaría dispuesta a llegar para asegurar su posición. Para algunos, se convirtió en un símbolo de autoridad fría e inflexible. Para otros, un recordatorio aterrador del mundo oscuro y traicionero de la política medieval. El reino, que alguna vez estuvo lleno de susurros sobre su crueldad, ahora temblaba ante su nombre. El poder de la princesa creció y su control sobre el reino se afianzó. Con la trágica muerte de su hijo y la posterior demostración de dominio, silenció a todos los que pudieran haberse opuesto a ella. Nadie se atrevería ya a desafiar su autoridad, por miedo de sufrir el mismo destino que su bebé. En muchos aspectos, su acto sanguinario fortaleció su reinado, permitiéndole afirmar su poder sobre sus enemigos con una eficiencia sin igual. Pero incluso mientras la princesa se sentaba en su trono, disfrutando de su aparente victoria, se formaban grietas bajo la superficie. El poder, como la historia ha demostrado una y otra vez, es una base inestable. Incluso los gobernantes más despiadados no están inmunes a las fuerzas de la naturaleza, el destino o la traición. Las acciones de la princesa podrían haber silenciado temporalmente a sus detractores, pero había una fuerza que no podía controlar: el tiempo. A medida que pasaban los años, las consecuencias de sus decisiones comenzaron a manifestarse en forma de creciente resentimiento y conflicto interno. Aquellos que alguna vez la apoyaron comenzaron a cuestionar sus métodos. La nobleza, temerosa de su crueldad, pero también secretamente disgustada por sus acciones, comenzó a tramar contra ella en silencio. A pesar de toda su fuerza, el reinado de la princesa comenzó a sentirse como una bomba de tiempo. Para entonces, los rumores sobre la depravación de la princesa se habían extendido mucho más allá de los confines de su reino. Diplomáticos extranjeros, nobles e incluso plebeyos de tierras vecinas comenzaron a escuchar la horrible historia de la mujer que alimentó a su propio bebé, a los lobos. No solo sus súbditos la temían. Otros monarcas ahora la miraban con una mezcla de sospecha y temor. Se había convertido en una amenaza no solo para los que estaban en su propio reino, sino para la estabilidad de toda la región. Sus antiguos aliados leales comenzaron a volverse en su contra, no por un sentido de indignación moral, sino porque la veían como un peligroso lastre. Las alianzas políticas suelen formarse por necesidad más que por afecto, y la brutalidad de la princesa la había convertido en una carta loca. Incluso aquellos que una vez la habían servido fielmente comenzaron a distanciarse, temerosos de la inestabilidad que la rodeaba. Poco a poco, el mismo poder que ella había luchado tanto por asegurar comenzó a escaparse de sus manos. Sus enemigos, tanto dentro como fuera del reino, sabían que su reinado estaba llegando a su fin. Solo esperaban el momento adecuado para atacar. En cuanto a la princesa misma, no está claro si alguna vez comprendió verdaderamente las consecuencias a largo plazo de sus acciones. ¿Alguna vez sintió remordimiento por lo que había hecho? ¿Reflexionó sobre el camino que había elegido? ¿O estaba demasiado consumida por el hambre de poder como para notar la lenta desintegración de todo lo que había luchado por obtener? La historia no nos ofrece respuestas claras. Y tal vez, en el caso de la princesa, eso no importe. Lo que es innegable, sin embargo, es que sus acciones crearon un efecto dominó, que alcanzó mucho más allá de su propia vida. En los años que siguieron, la historia de la princesa, que alimentó a su bebé,
a los lobos se convirtió en algo de leyenda. Fue un cuento moral, transmitido de generación en generación como un recordatorio claro de lo que puede suceder cuando la ambición y la despiadadez no se controlan. Su nombre se hizo sinónimo de tiranía, y aunque algunos pudieron haber admirado su astucia y fuerza, otros la veían como nada más que un monstruo. Sus hijos, si sobrevivieron a las consecuencias de su reinado, tendrían que enfrentarse a la oscura sombra del legado de su madre. Incluso, si intentaran distanciarse de sus acciones, su linaje quedaría para siempre vinculado al monstruoso acto que ella había cometido. Esta maldición los seguiría, un recordatorio constante de hasta qué punto su madre había llegado en su búsqueda de poder. La historia de la princesa también sirve como una ilustración clara de cómo el poder corrompe y de cómo incluso los gobernantes más poderosos pueden ser destruidos por sus propias acciones. Ella no fue la primera monarca en sacrificar sus principios en nombre de asegurar su trono, y no sería la última. Pero su historia es una de las más extremas, un trágico ejemplo de lo que sucede cuando un gobernante está impulsado no por el amor o la lealtad, sino por una ambición implacable. Es fácil pintarla como una villana, una mujer llevada a la locura por su necesidad de control. Sin embargo, si profundizamos en su historia, podríamos comenzar a comprender las fuerzas complejas que la moldearon. La princesa fue un producto de su tiempo, un tiempo en el que la supervivencia política a menudo significaba elegir el camino más despiadado. Pero lo que la distingue es la frialdad con la que ejecutó sus planes. Donde otros podrían haber titubeado, ella siguió adelante con una precisión calculada. A medida que avanzamos en este relato, examinaremos el legado de esta princesa, cómo la historia la recuerda, cómo sus acciones moldearon el mundo a su alrededor y cómo, a pesar de su caída final, su nombre todavía perdura en las sombras de la historia. A medida que pasaron los años, el férreo control de la princesa sobre el reino comenzó a flaquear. No solo fue el paso del tiempo lo que debilitó su reinado, sino también la creciente inquietud dentro de su corte. Durante años, sus políticas despiadadas y decisiones brutales habían inculcado temor en sus súbditos, pero el miedo, por sí solo, no puede sostener el poder indefinidamente. Con el tiempo, incluso los sirvientes y aliados más leales comenzaron a cuestionar el costo de su obediencia. El reino, que una vez estuvo unido bajo su fría autoridad, comenzó a fracturarse bajo el peso de sus acciones. Fue en este momento cuando los susurros se hicieron más fuertes. Comenzaron como conversaciones discretas entre la baja nobleza y el pueblo común, pero pronto se extendieron a los más altos estratos de la sociedad. Algunos hablaban de su crueldad, otros de su insaciable sed de control, y algunos incluso llegaban a afirmar que había perdido la cordura. El mito de la princesa, que había alimentado a su propio bebé a los lobos, ya no era solo una historia. Se había convertido en un símbolo de su maldad desenfrenada. Los rumores llegaron a las cortes extranjeras, donde su nombre ahora se pronunciaba junto a los de tiranos y déspotas. Al principio, la princesa parecía imperturbable ante estos crecientes rumores. Había pasado toda su vida cultivando su imagen como una fuerza inflexible, una gobernante dispuesta a todo para asegurar la supervivencia de su dinastía. Pero, por más ferozmente que intentara controlar la narrativa, comenzaron a aparecer grietas. Una de las fuentes más significativas de inestabilidad vino de su propia familia. Los hijos de la princesa, a quienes ella había considerado herramientas para aumentar su poder, ahora se veían atrapados en el torbellino de su caída.
Los hijos de la princesa no eran meros observadores inocentes. Criados en la misma atmósfera de ambición despiadada y traición, habían aprendido las duras lecciones del mundo desde una edad temprana. Pero incluso ellos no podían escapar de las consecuencias de las acciones de su madre. Con cada año que pasaba, la tensión dentro de la familia real crecía. El hijo mayor de la princesa, quien había sido preparado para heredar el trono, comenzó a mostrar signos de rebelión. Mientras que antes había sido cómplice en los planes de su madre, los horrores del pasado, especialmente la muerte de su hermano, comenzaron a hacer mella en él. El príncipe, atormentado por el legado de la brutalidad de su madre, se encontró en desacuerdo con sus decisiones cada vez más erráticas. Había sido criado para ser un líder, pero no en el molde de su madre. A diferencia de ella, había aprendido a valorar la lealtad y el honor, valores que chocaban violentamente con la naturaleza fría y calculadora de su crianza. A medida que el reinado de la princesa se volvía más inestable, el príncipe comenzó a contactar en secreto con otras facciones dentro del reino, con la esperanza de construir una coalición que algún día pudiera desafiar la autoridad de su madre. Mientras el príncipe trataba de distanciarse de la sombra de su madre, la princesa, siempre vigilante, comenzó a percatarse de la creciente amenaza. La corte estaba llena de murmullos de descontento y ella sabía que su posición se volvía más precaria con cada día que pasaba. Sus enemigos, tanto dentro como fuera del reino, comenzaron a organizarse. La princesa siempre se había enorgullecido de su habilidad para jugar el juego político, pero ahora se enfrentaba a un adversario que no había anticipado: la erosión de su base de apoyo. Los nobles que una vez le juraron lealtad comenzaron a cambiar de bando. Muchos de ellos habían sido motivados por el miedo y el interés propio, pero ahora veían una oportunidad para alinearse con la creciente marea de rebelión. La princesa había fracasado en mantener la confianza de los más cercanos a ella, y en el mundo de la política medieval esto era un error fatal. El reino, que una vez se mantenía unido por su autoridad inflexible, estaba ahora al borde del colapso. El último golpe vino cuando un cercano asesor de la princesa, uno de sus aliados más confiables, la traicionó. Este asesor, que había sido cómplice durante mucho tiempo en sus despiadados esquemas, se volvió en su contra. El asesor vio el creciente descontento en la corte y se dio cuenta de que la caída de la princesa era inevitable. En lugar de permanecer a su lado en su momento de crisis, el asesor eligió unirse al príncipe y a las facciones que conspiraban para derrocarla. La traición fue rápida y devastadora. El asesor, que una vez fue un servidor leal, cambió la marea contra la princesa y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que sus enemigos atacaran. La princesa, siempre consciente de sus vulnerabilidades, trató de reunir sus fuerzas y asegurar su posición. Pero para entonces, el reino estaba demasiado dividido, y el apoyo que una vez había disfrutado casi se había evaporado. La caída de la princesa no ocurrió en un solo momento dramático de derrota, sino en un lento y angustioso desmoronamiento de todo lo que había construido. A medida que los rebeldes se acercaban a ella, se retiró a su fortaleza, decidida a mantener el control. Sin embargo, la misma fortaleza que alguna vez simbolizó su poder inquebrantable se convirtió en una prisión. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y el control de la princesa sobre la realidad parecía aflojarse. Ella había sido una maestra de la manipulación, pero ahora era una marioneta a merced de las fuerzas que alguna vez controló. Fue en sus últimos momentos
cuando la verdadera naturaleza de la caída de la princesa quedó clara. Había estado tan consumida por la búsqueda de poder y control que había fallado en ver lo único que realmente importaba: la lealtad de aquellos que la servían. En su fría e insensible búsqueda de dominio, había alienado a las mismas personas que una vez la habían apoyado. La princesa, que había alimentado a su propio hijo a los lobos, ahora se había convertido en una víctima de su propia crueldad. El día llegó cuando la princesa fue finalmente capturada. Sus enemigos, liderados por su hijo y el traidor asesor, asaltaron su fortaleza. La mujer, que alguna vez fue la encarnación del poder despiadado, era ahora una figura rota, encarcelada y humillada. Lo había perdido todo: su trono, su familia y su legado. Sus enemigos, victoriosos en su rebelión, se vengaron, despojándola de cualquier dignidad que le quedara. Se dice que la princesa, en sus últimos momentos, no mostró signos de remordimiento. Había dejado atrás cualquier rastro de humanidad, y ahora, al enfrentar su inevitable perdición, permaneció tan fría e inflexible como siempre. Tal vez estaba demasiado orgullosa para reconocer sus errores, o tal vez realmente creyó que sus acciones habían sido justificadas. Pero lo que quedó claro en ese momento fue que había sido consumida por sus propias ambiciones, y al final, eso la destruyó. Su muerte marcó el fin de una era, y el reino comenzó a reconstruirse tras su caída. El príncipe, que alguna vez fue un heredero reacio, asumió el trono, jurando gobernar con justicia y misericordia, valores que contrastaban fuertemente con la tiranía de su madre. Pero el legado de la princesa perduró, no solo en las ruinas de su reinado, sino en las historias que se contaron sobre ella durante generaciones. La historia de la princesa que alimentó a su propio bebé, a los lobos, y sonrió mientras lo hacía, se convirtió en una oscura leyenda, un cuento moral para futuros gobernantes. Su nombre, antes temido y reverenciado, ahora se asociaba con la crueldad, la ambición y las devastadoras consecuencias del poder descontrolado. Tras la caída de la princesa, el reino comenzó a sanar, aunque las cicatrices de su reinado no se borraron fácilmente. Su gobierno, marcado por el derramamiento de sangre y la traición, dejó una huella indeleble en la tierra. El pueblo, que una vez se había encogido de miedo bajo su gobierno, comenzó a reconstruir sus vidas, mientras que la nobleza intentaba restaurar algo de orden. Sin embargo, la memoria de su reinado y la impactante crueldad que había exhibido persistió mucho después de su muerte. Como sucede con muchas figuras en la historia de la princesa se hizo más grande que la vida misma. Su nombre, que una vez estuvo asociado con el terror, se convirtió en un símbolo de gobierno tiránico y de las consecuencias de la ambición desmedida. A lo largo de los siglos, su relato se transformó en leyenda, con cada nueva narración añadiendo capas de mito y exageración. Lo que una vez fue un evento real y horrorizante, ahora se convirtió en un cuento de hadas oscuro, uno que se compartía alrededor de las hogueras, en las cortes reales y entre la gente común, como una advertencia para aquellos que buscaban el poder sin tener en cuenta la moralidad. Su legado fue aún más consolidado por las historias transmitidas de generación en generación. En estos relatos, la princesa no era solo una mujer que había tomado una decisión trágica, sino un monstruo, un símbolo de lo que sucede cuando el poder se convierte en una obsesión. Estas leyendas la retrataban como una figura fría y calculadora que utilizó a su propia carne y sangre como meras piezas en su búsqueda de dominio.
La imagen de ella sonriendo mientras su bebé era arrojado a los lobos se convirtió en una de las imágenes más escalofriantes y evocadoras de la historia, encapsulando la crueldad que representaba. Pero mientras que el legado de la princesa como tirana perduró, existió otra dimensión más complicada en su historia, una que habla de la naturaleza del poder mismo y de los aspectos más oscuros de la ambición humana. Su historia no es solo un relato simple de una gobernante villana, sino un reflejo de hasta dónde pueden llegar las personas para asegurar su supervivencia y su lugar en el mundo. Las acciones de la princesa fueron impulsadas por un profundo miedo. Miedo de perder todo lo que había trabajado tan arduamente para obtener. Nació en un mundo volátil, donde la lealtad era efímera y la traición una moneda común. Desde temprana edad, entendió las reglas del juego. El poder era algo que se podía perder en un instante, y solo mediante las medidas más duras se podía asegurar el lugar en el trono. Este enfoque, aunque finalmente la condujo a la tragedia, no era completamente inusual para la época. El mundo medieval era brutal, donde los monarcas y nobles luchaban por la supremacía en un ciclo interminable de guerras, traiciones y maniobras políticas. Los gobernantes a menudo se veían ante la opción de asegurar su poder mediante medidas despiadadas o ser superados por rivales que no se detenerían ante nada para reclamar el trono. Las acciones de la princesa, horribles como fueron un reflejo de esta dura realidad, una realidad en la que las consideraciones morales eran secundarias frente a la búsqueda del poder. Pero lo que la hizo diferente de muchos gobernantes de la época fue la total ausencia de empatía y la forma fría, casi mecánica, en que llevó a cabo sus decisiones. Mientras que otros monarcas podían haber recurrido a la crueldad, a menudo lo hacían con algún grado de conflicto interno o remordimiento. La princesa, en cambio, parecía ver sus acciones como pasos necesarios en su camino hacia la supervivencia, mostrando una desconcertante indiferencia por las consecuencias de sus decisiones. Al final, fue esta falta de humanidad lo que condujo a su perdición. En su afán por asegurar su posición, alienó a aquellos que podrían haber sido sus aliados, incluida su propia familia. Su crueldad creó una grieta entre ella y sus hijos, particularmente su hijo mayor, quien alguna vez había sido preparado para heredar el trono. Esta desintegración de los lazos familiares, junto con la traición de los más cercanos a ella, selló su destino. Su legado, aunque envuelto en oscuridad, ofrece lecciones valiosas para aquellos que estudian la historia y la naturaleza del poder. La historia de la princesa que alimentó a su hijo a los lobos no es solo un cuento de una mujer que enloqueció. Es una historia sobre los peligros de la ambición descontrolada, la influencia corruptora del poder y la importancia de mantener la empatía y la lealtad en medio de la lucha política. Con el tiempo, el nombre de la princesa se desvaneció en la oscuridad, pero las lecciones que dejó su vida continuaron resonando. Su historia se utilizó como un cuento moral para futuros gobernantes, uno que advertía sobre los peligros de sacrificarlo todo, especialmente la humanidad, en la búsqueda de un control absoluto. Los líderes que estudiaron su vida comprendieron que, aunque el poder se podía obtener mediante medios despiadados, también podía perderse con la misma brutalidad. El equilibrio entre el miedo y el respeto, entre la dominación y la lealtad, era frágil, y solo bastaba un paso en falso para perderlo todo. En algunos círculos, el legado de la princesa se convirtió en un símbolo no solo de crueldad, sino de los peligros de perder el contacto con el propio sentido moral.
Su historia sirve como recordatorio de que la búsqueda de poder, cuando se lleva al extremo, puede llevar a la autodestrucción. Se convirtió en una figura cuyo nombre fue sinónimo de la idea de que aquellos que buscan controlarlo todo, a menudo terminan perdiéndolo todo. El reino que una vez le perteneció fue finalmente restaurado, aunque nunca sería el mismo. Su hijo, ahora rey, gobernó con un enfoque diferente. Donde su madre había dependido del miedo, él trató de gobernar con justicia y misericordia. Aunque nunca pudo borrar completamente el legado del reinado de su madre, trabajó arduamente para reconstruir lo que ella había destruido. Su gobierno estuvo marcado por reformas e intentos de traer estabilidad a un reino que había sido destrozado por la ambición de su madre. En los años que siguieron, la princesa se convirtió en objeto de debates filosóficos y análisis históricos. Los eruditos ponderaron las motivaciones detrás de sus acciones, explorando la compleja interacción entre el poder, la familia y la moralidad. Algunos la vieron como una figura trágica, moldeada por el despiadado mundo en el que vivió. Otros la vieron como una advertencia, un claro ejemplo de lo que sucede cuando uno se consume por la necesidad de control. El reino, aunque restaurado con el tiempo, nunca escapó por completo a la sombra del reinado de la princesa. Incluso después de su muerte, la historia de sus brutales acciones seguía acechando a la gente, perdurando como una nube oscura sobre el reino. Era una historia contada en susurros, transmitida de una generación a la siguiente, asegurando que el legado de su crueldad nunca fuera olvidado. La gente, que una vez sufrió bajo su gobierno, no pudo borrar fácilmente la memoria de la mujer que había sido su reina, ni pudieron absolverse del miedo que había dominado sus corazones. El hijo de la princesa, ahora el rey, enfrentó la difícil tarea de liderar un reino fracturado. Heredó una tierra que había sido marcada por décadas de tiranía, y aunque la situación política se había estabilizado, las heridas psicológicas de la gente seguían siendo profundas. Para los ciudadanos que vivieron los horrores del reinado de la princesa, la sanación tomaría tiempo, y la confianza tendría que ser reconstruida. No solo el pueblo común había quedado marcado por las acciones de la princesa. Los nobles y la alta nobleza, que una vez le habían jurado lealtad, tuvieron que enfrentar las consecuencias de su complicidad. Muchos de ellos se habían unido a su crueldad, creyendo que podrían asegurar sus propias posiciones en la corte real apoyándola. Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, ellos también fueron traicionados, apartados, destituidos del poder o castigados por su papel en las atrocidades de su reinado. El rey, ahora el gobernante del reino, tuvo que lidiar no solo con los restos del régimen de su madre, sino también con el resentimiento de aquellos que alguna vez la sirvieron. Su tarea no fue fácil. No podía simplemente deshacer el daño que se había hecho durante el reinado de su madre. El reino estaba dividido, y la gente, aunque dispuesta a apoyar al nuevo rey, tenía poca confianza en sus líderes. Su primer desafío fue convencerlos de que gobernaría de manera diferente, que se liberaría del oscuro legado del gobierno de su madre. El nuevo rey, atormentado por la misma línea de sangre que lo había llevado al poder, se propuso distinguirse de su madre. Su reinado estuvo marcado por una clara y deliberada ruptura con las tácticas severas que habían definido la época de su madre. Donde ella había usado el miedo, él eligió la diplomacia. Donde ella había sido vengativa, él buscó ser justo. Trabajó incansablemente para reconstruir la corte real, reemplazando a aquellos que habían apoyado a su madre con asesores que compartieran su visión de un reino
basado en la equidad y la paz. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el peso del pasado era una carga siempre presente. Había quienes seguían viéndolo como poco más que el hijo de una tirana, incapaz de escapar de la sombra proyectada por la crueldad de su madre. Susurraban que, a pesar de sus promesas, la sangre de la princesa corría profundamente por sus venas, y que la misma, despiadada naturaleza que la había definido, podría algún día resurgir en él. El desafío del nuevo rey no era solo reconstruir el reino, sino también reconstruir su propia identidad. Luchaba con la culpa de su herencia, consciente de que las acciones de su madre habían definido para siempre a la familia real. Aunque no era responsable de las atrocidades que ella había cometido, no podía escapar de la mancha de su legado. Luchaba con la pregunta de si continuaría el ciclo de violencia y ambición, o si se liberaría de la oscuridad que había definido el gobierno de su madre. La gente del reino, aunque aliviada de deshacerse de la princesa, seguía siendo cautelosa con el poder de sus gobernantes. El trauma infligido por su reinado había dejado una profunda cicatriz, y tomaría más que algunos años de reformas para sanar esas heridas. Pero el nuevo rey permaneció firme en su resolución de demostrar que no era su madre, que su reinado estaría marcado por la sabiduría, la justicia y la compasión. En los años siguientes, el reino comenzó a recuperarse lentamente. Las cicatrices dejadas por el reinado de la princesa se desvanecieron, aunque nunca desaparecerían por completo. La gente llegó a ver al nuevo rey no como el hijo de una tirana, sino como un gobernante por derecho propio, uno que había hecho un esfuerzo decidido por distanciarse del legado manchado de sangre de su madre. Sin embargo, incluso mientras el reino sanaba, la historia de la princesa continuaba viva, no solo en la memoria colectiva de la gente, sino en la propia estructura del reino. Sus acciones habían alterado para siempre el curso de la historia, y las lecciones de su reinado se convirtieron en la base sobre la cual los gobernantes y políticos comenzaron a ver el poder. La princesa había mostrado al mundo el costo de la ambición descontrolada, los peligros de la crueldad y la inevitabilidad de la caída de un gobernante cuando pierde de vista su humanidad. Los nuevos gobernantes del reino, habiendo aprendido de los errores del pasado, trabajaron para establecer una forma de gobierno más equilibrada y ética. Buscaron crear un sistema donde el poder fuera compartido y equilibrado, donde la crueldad no tuviera cabida y donde el bienestar del pueblo fuera la preocupación central. La corte se convirtió en un lugar de diálogo abierto y debate, y los antiguos súbditos, temerosos de la princesa, comenzaron a sentir un renovado sentido de confianza en sus líderes. A pesar del progreso, los ecos del pasado todavía resonaban dentro de los pasillos del poder. El reino había aprendido valiosas lecciones sobre los peligros de la ambición despiadada y la importancia de mantener una conexión con la compasión. Y sin embargo, el miedo que la princesa había infundido en los corazones de sus súbditos no podía borrarse tan fácilmente. Incluso mientras el nuevo rey trabajaba para construir una sociedad más justa, siempre había recordatorios de la oscuridad que una vez consumió el trono. Con el tiempo, la historia de la princesa se convirtió en una leyenda, una que se contaba y volvía a contar como un cuento moral para las generaciones futuras. En los siglos siguientes, la historia de la princesa, que alimentó a su hijo a los lobos y sonrió mientras lo hacía, serviría como una advertencia sobre la naturaleza corruptora del poder, los peligros de la ambición y la importancia de mantener la humanidad frente a la despiadada lucha política. El reinado de la princesa, aunque terminado,
había puesto en marcha un ciclo que daría forma para siempre a la forma en que los futuros gobernantes abordarían la gobernanza. Y aunque su nombre llegó a ser sinónimo de crueldad, fueron finalmente sus acciones las que aseguraron que el reino nunca más cayera víctima de un gobierno tiránico como el suyo. Con el paso del tiempo, el reino que una vez gobernó la princesa, que alimentó a su propio hijo a los lobos, comenzó a prosperar nuevamente. Pero sus ciudadanos nunca olvidaron las profundas cicatrices dejadas por su reinado. La reconstrucción física de las ciudades, la rehabilitación de la infraestructura real y la restauración de las rutas comerciales ayudaron a dar nueva vida a la tierra. Pero en los corazones de la gente había algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza. La trágica historia de la princesa se había transmitido de generación en generación, transformándose con el tiempo en una oscura parábola que advertía sobre los peligros del poder absoluto y la ambición desmedida. Y como sucede con muchas historias cautelares, la esencia de su relato seguía siendo increíblemente relevante, no solo para los habitantes del reino, sino también para los gobernantes mucho más allá de sus fronteras. Aunque la princesa había muerto, su legado, tanto temido como reverenciado, seguía siendo una presencia poderosa. El hijo, que la sucedió como rey, pudo haberse liberado de su gobierno tiránico, pero él también nunca escaparía del peso de sus acciones. Incluso después de que el reinado del nuevo rey pasara a la historia, la sombra de su madre nunca desaparecería por completo. Su legado había tallado su lugar en los anales del tiempo, no solo como una historia de la ascensión y caída de una mujer, sino como un símbolo de la eterna lucha entre el poder y la moralidad. Las acciones de la princesa, por horribles que fueran, ofrecieron una escalofriante visión de la naturaleza de la ambición humana. Ella fue un producto de su tiempo, un tiempo en el que los reinos eran frágiles y los gobernantes desesperados por consolidar su poder por cualquier medio necesario. Sin embargo, en su despiadada búsqueda de control, cruzó una línea que la definiría para siempre, a ella y a su dinastía. No fue simplemente una gobernante que buscaba el poder. Fue una gobernante que veía a las personas, incluso a su propia carne y sangre, como piezas descartables en un tablero de ajedrez. Este es quizás la lección más perdurable de su reinado. La idea de que cuando un líder pierde su conexión con su pueblo, cuando trata a sus súbditos y a su familia como peones, el poder se convierte en nada más que una cáscara vacía. La princesa, en su búsqueda del control absoluto, alienó a las mismas personas que podrían haberla apoyado y ayudado a sostener su gobierno. Su crueldad y ambición condujeron a su caída final, no solo por la rebelión externa contra su reinado, sino porque se había apartado de la lealtad y la confianza, que son la base de cualquier gobierno duradero. En los años posteriores a su muerte, su historia se convirtió en objeto de debates filosóficos y políticos. El concepto de liderazgo, poder y justicia se puso de manifiesto en los círculos intelectuales, con la princesa sirviendo como el ejemplo definitivo de los peligros de la tiranía. Eruditos y estadistas de todo el continente referían su historia no como una anécdota histórica, sino como una advertencia poderosa. Discutían sus acciones en conferencias, escribían sobre ella en libros y debatían su moralidad en foros públicos. Su reinado, aunque ya había pasado mucho tiempo, aseguraba que ningún gobernante futuro pudiera olvidar las lecciones que dejó. Sin embargo, su historia también se convirtió en una reflexión trágica sobre los límites
de la ambición humana. En su búsqueda de poder, había dejado de lado todo lo que era humano: familia, amor y los lazos de lealtad. Y al hacerlo, finalmente se encontró sola en un mundo que ella misma había construido a través de la manipulación, el miedo y la violencia. La vida de la princesa había sido una de frías calculaciones, donde cada acción era un paso hacia la consolidación de su dominio. Pero al final, fue una gobernante sin reino, una reina sin trono y una madre sin hijo. La relevancia perdurable de su historia no se limita a los libros de historia, ni está restringida al discurso político. Es una historia que resuena profundamente dentro de la condición humana, reflejando las luchas que las personas enfrentan cuando se ven confrontadas con decisiones difíciles y dilemas morales. La historia de la princesa sirve como un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la ambición no se controla, cuando la sed de poder se vuelve tan abrumadora que ciega a un gobernante de los principios que los hacen humanos. A medida que los años se convirtieron en siglos, la princesa dejó de ser una figura histórica para convertirse en un símbolo, una advertencia para aquellos que intentaran gobernar sin compasión, sin empatía y sin un sentido de responsabilidad hacia el pueblo que gobiernan. Su nombre pudo haber sido olvidado por el mundo en general, pero la esencia de su historia permaneció. Fue contada en incontables variaciones, en obras de teatro, poemas y canciones, siempre con el mismo mensaje central: el poder sin moralidad lleva a la ruina. De muchas maneras, la historia de la princesa es atemporal. Es una historia moral, que habla no solo a reyes y reinas, sino a cualquiera que busque ejercer poder sobre los demás. Nos recuerda los peligros de la ambición desmedida, la importancia de la empatía en el liderazgo y la frágil naturaleza de las relaciones humanas. En su ciega búsqueda de control, la princesa lo perdió todo: su hijo, su familia, su reino, y al final, a sí misma. Y así, la princesa que una vez sonrió al arrojar a su propio bebé a los lobos, se convirtió en un símbolo del precio final de la tiranía. Su nombre, aunque enterrado por las arenas del tiempo, vive en la memoria colectiva de la historia como un recordatorio claro de que el poder, cuando se ejerce sin tener en cuenta la humanidad, no conduce a un triunfo, sino a una devastación. Su historia, trágica y espantosa, continúa siendo compartida como una advertencia para las futuras generaciones de gobernantes y líderes. Es una historia de lo que sucede cuando la ambición se convierte en una obsesión, cuando la sed de poder ciega a uno de las consecuencias de sus acciones y cuando el costo humano de esas acciones se ignora. Mientras existan aquellos que busquen poder, la historia de la princesa seguirá siendo relevante, porque no es solo su crueldad o su monstruoso acto lo que recordamos, es la lección que dejó, una que sigue resonando a través de la historia: que el verdadero poder no se construye sobre el miedo, la violencia y la manipulación, sino sobre la confianza, la compasión y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.